el tema que nos toca hoy, que es la última parte de pasivo, ¿sí? Vieron que vimos en pasivo, vimos deudas comerciales, luego vimos deudas financieras y ahora vamos a ver deudas sociales. Bien, con respecto a deudas financieras, dentro de estas deudas, no digo que estén incluidas, no están incluidas, se exponen aparte las deudas impositivas o fiscales, ¿sí? Pero no hacemos un gran desarrollo de deudas impositivas o fiscales porque de alguna manera podemos aplicar, digamos, los mismos procedimientos de auditoría que para deudas comerciales o para deudas financieras, ¿sí? Entonces, sepan nada más que tenemos un subrubro más, que es la parte de deudas fiscales o impositivas, en donde ustedes van a tener todo lo que respecta a impuestos a pagar, ¿sí? Tantos provinciales, municipales y nacionales, ¿sí? Bien. En cuanto a deudas sociales, ¿qué se suponen ustedes que vamos a incluir en este rubro de deudas sociales? ¿Qué se incluye aquí? ¿Puede ser sueldos? Sueldos. ¿Qué más? Cargas sociales y contribuciones. Cargas sociales, contribuciones, aguinaldo, todo esto que decimos a pagar, ¿sí? Porque la parte que ya fue el resultado es otra cosa, va a estar en el estado de resultado y es otra la auditoría, ¿sí? Todos estos que dijimos, sueldos a pagar, contribuciones a pagar, la parte de sueldo anual complementario o SAC a pagar, ¿sí? Todo lo que tengamos, digamos, en el haber, ¿sí? Pero siempre relacionado con la parte de los empleados de la empresa, es decir, con los sueldos que tiene que pagar el ente en las distintas áreas, ¿sí? O sea, pueden estar acá incluidos sueldos de personal administrativo, comercial, de producción, etc. Siempre la parte que nos queda aparte. Bien. Descripción del rubro. Incluye los pasivos devengados, ya sean exigibles o no a la fecha de cierre. ¿Por qué la aclaración? Porque en este devengamiento va a estar devengado el sueldo correspondiente al mes de diciembre, tiene que estar devengado, porque es un sueldo que ya transcurrió por el periodo de diciembre, pero que normalmente se paga los primeros días de enero. Entonces, sea que sean exigibles o no, tienen que incluir todos los pasivos devengados hasta la fecha de cierre, ¿sí? Incluye los pasivos devengados que la sociedad mantiene con el personal y con los organismos previsionales o sociales. Entonces, por un lado tenemos el pasivo que corresponde a los pagos de los sueldos de nuestros empleados, pero por otro lado tenemos todo el pasivo que incluye el pago de 931, ART, gremios, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, siempre devengados a fecha de cierre. Es decir, que corresponde a lo que está devengado y no pagado, valga la redundancia, pero lo que no se ha cancelado hasta la fecha de cierre. Cuentas involucradas. Bueno, tenemos las cuentas patrimoniales, sueldos y jornales a pagar, cargas sociales a pagar, la provisión por SAC, si es que la empresa utiliza este método, puede ser también SAC a pagar, provisión por gratificaciones, por vacaciones, perdón, se fue. Retención de impuesto de ganancia de cuarta categoría, ¿sí? Que es una retención que las empresas hacen a los empleados que superan un determinado monto, les retienen y esto lo tienen que ingresar luego a la FIP, ¿sí? Va a tener en cuenta también con esta parte del pasivo lo que es la previsión por indemnizaciones. Esta de la clientela no. Esta no.
Esta no tiene que ver. La previsión para despidos, sí. Bien. Entonces, bueno. Previsión para despidos, ¿sí? Esta recuerden que es un pasivo contingente que normalmente se previsiona ya sea por experiencia, digamos, de la empresa o porque existe alguna situación litigiosa o dudosa con respecto a el tener que pagar indemnizaciones por despido. En cuanto a cuentas de resultado que están relacionadas con el rubro, tenemos por supuesto las contrapartidas, sueldos y jornales, cargas sociales, SAC, vacaciones, gratificaciones y despidos, o también se puede llamar indemnizaciones por. Normas de evaluación y exposición para este rubro se determinan a su valor nominal, ¿sí? O sea, no tenemos mayor historia con respecto a este tipo de pasivos, porque no son pasivos que tengan intereses, ¿sí? Por lo tanto no tenemos intereses que devengar, y a su vez son pasivos monetarios, así que tampoco tenemos que ajustarlos, entonces no tenemos problemas con la evaluación. Y con respecto a la exposición, este rubro integra el pasivo y se expone a continuación del rubro préstamos o pasivos financieros, ¿sí? Por lo general va a estar en el pasivo corriente, ¿sí? Salvo alguna indemnización que tenga que pagar, digamos, en cuotas, ¿sí? A lo mejor tenemos que pagar una indemnización que tenemos un pago en cuotas de más de 12 meses, que recién esa parte iría al pasivo no corriente, pero por lo general todo lo que es pasivos sociales o deudas sociales va en el pasivo corriente. Bueno, en este cuadro hacemos la comparación, ¿sí? Es un cuadro comparativo de los objetivos de la auditoría y vamos a buscar cuál sería la prueba de validación de saldos o prueba sustantiva más correcta o que más nos sirva, más útil para este objetivo, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay pruebas sustantivas o pruebas de validación que pueden ser útiles para más de un objetivo, ¿sí? Bien, tenemos el objetivo de integridad. Lo que buscamos en este objetivo es asegurarnos de que todos los salarios, sueldos y cargas sociales relacionadas correspondientes a los servicios realizados en el periodo cubierto por los estados contables deben estar reflejados en dichos estados contables. Dicho de otra manera, lo que buscamos en integridad es que estén contabilizados íntegra y correctamente todos los sueldos, cargas sociales y todos los otros conceptos relacionados como aguinaldo y demás, que corresponden al ejercicio que está bajo análisis o al ejercicio auditado. ¿Sí? Las deudas por remuneraciones y cargas sociales registradas a la fecha de cierre de balance representan todos los montos adeudados a los empleados a esa fecha. Recuerden de que por lo general lo que una empresa adeuda al cierre en este rubro es normalmente solamente el último mes, es decir, diciembre, ¿sí? Pero pueden haber diferencias, ¿sí? De que a lo mejor en un determinado mes, no sé, se ponga en octubre, se pagó un sueldo que se pagó mal, entonces el empleado está reclamando esa diferencia y bueno, a lo mejor esa diferencia todavía se adeuda al empleado, ¿sí? O podemos tener deudas de más de un mes con el gremio o con la obra social o con la FIP, ¿sí? Que, bueno, normalmente, decimos las empresas, pagan, así como pagan el sueldo, pagan el 931, IRT y el seguro de vida obligatorio de los empleados todos los meses. Eso es lo normal. Pero a pesar de que nosotros digamos, cuando hacemos la auditoría, decimos, bueno, la empresa viene pagando normalmente sus
obligaciones sociales todos los meses, igualmente tenemos que tener cuidado porque pueden existir diferencias, ¿sí?, en los pagos que pueden haber quedado como colgados como deudas del ejercicio, ¿sí?, o como pasivo del ejercicio. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que no nos quedemos con que al cierre solo se debe diciembre. Porque este es como el error más común, decir, bueno, al cierre solo se debe diciembre. No, no siempre al cierre se debe solo diciembre, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuál sería la prueba de validación para este objetivo de integridad? Es asegurarse que todos los salarios y cargas sociales de la nómina están incluidos en los registros contables. Para eso, bueno, tenemos que tener como información o documentación de respaldo esa nómina, ¿sí?, para poder verificar de que todo lo que está en la nómina esté incluido en la contabilidad de la empresa. O sea que acá lo que hay es un cruce de información o un control cruzado de la información de la nómina con el libro diario. Perdón. Toco despacito el mouse y ya avanza. Bien, con respecto al objetivo de exactitud. Los salarios, sueldos y cargas sociales habituales, no sé qué sea, han sido correctamente calculados sobre la base de tarifas, honorarios y porcentajes de retenciones correspondientes. En este objetivo de exactitud, lo que tenemos que hacer es verificar que los saldos registrados sean matemáticamente correctos y estén basados en montos correctos. Para ello vamos a tener que analizar la documentación de respaldo. Normalmente la misma documentación de respaldo, que es la nómina, ¿sí?, va a servir de base para el recálculo, ¿sí?, sobre todo en cuanto a los porcentajes, ¿sí?, por ley establecidos de cargas sociales, de deudas con los gremios, ¿sí?, lo que corresponde a seguro de vida obligatorio, ¿sí? Entonces, con la misma nómina nosotros vamos a poder hacer los recálculos correspondientes para verificar la exactitud de los montos devengados y pendientes de pago a fecha de cierre. En cuanto a existencia, los salarios y cargas sociales relacionados corresponden a los servicios realizados en el periodo cubierto por los estados contables. Bueno, para ello vamos a revisar la misma documentación de respaldo que venimos hablando, que es la nómina, pero además vamos a verificar otras, como por ejemplo las tarjetas reloj, cuando los empleados marcan, digamos, entrada y salida, ¿sí?, los recibos de sueldo, el libro, que es el libro de sueldo, que en principio debería ser una copia en sumatoria de los recibos de sueldo de los distintos empleados, ¿sí?, y los comprobantes de retenciones, etc. En cuanto a corte, lo que el objetivo de la auditoría busca es detectar que los movimientos están registrados en el periodo que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, con respecto al devengamiento de sueldo de diciembre, en el corte vamos a verificar de que el último devengamiento sea el de diciembre y no que esté incorrectamente contabilizado, por ejemplo, en enero, ¿sí?, el devengamiento de diciembre. La prueba de validación es verificar el adecuado devengamiento de provisiones, en el caso de que la empresa, no todas las empresas trabajan con provisiones, pero sí vamos a verificar el adecuado devengamiento de los sueldos y cargas sociales, efectuar revisiones analíticas de resultados, ¿sí?, es decir, vamos a analizar los resultados relacionados con la cuenta del pasivo, que son, como vimos anteriormente, todo lo que sea resultados por sueldo, cargas sociales, SAC, etc. Y analizar los hechos subsecuentes. ¿Qué es esto de hechos subsecuentes? Es lo que nosotros conocemos ya como hechos posteriores al cierre, ¿sí? Entonces, analizando los hechos posteriores al cierre, podemos detectar, así como ya vimos en deudas comerciales, pasivos omitidos. Es decir, si nosotros vemos que al cierre
se paga, no sé, una diferencia de sueldo que correspondía al mes de octubre, entonces, bueno, evidentemente tenemos que verificar si esa deuda estaba contabilizada a fecha de cierre. O si esa diferencia se detectó y contabilizó en enero, decimos no, bueno, no corresponde que esté contabilizada en enero, corresponde que esto se haya contabilizado en el ejercicio cerrado, corregimos o modificamos mediante un asiento de ajuste, ¿sí? Es decir, con los pagos posteriores, así como vimos en el test de pasivos omitidos, con los pagos posteriores podemos detectar pasivos que no estaban contabilizados a fecha de cierre. Bien, en cuanto al objetivo de evaluación, los saldos se encuentran correctamente evaluados de acuerdo a las normas contables vigentes. Vimos que con respecto a evaluación no hay mucho, digamos, que recalcular. Perdón, sino simplemente verificar, y por eso se hace por medio de pruebas globales de razonabilidad de los saldos devengados y o previsionados. Buenas. Hola. ¿Quién está por ahí, Santi? Hola Santi. Retarde. Llegué retarde, sí, estoy yo. Hola, Santi. No te estoy viendo porque estoy compartiendo pantalla, pero te escuché. Bueno. Continuamos entonces. Dentro de lo que son objetivos de auditoría, vemos derechos y obligaciones, ¿sí? Que los saldos registrados por sueldos y cargas sociales son obligaciones genuinas de la compañía. O sea, este objetivo es, ¿cómo lo denominamos este objetivo? Acá dice derechos y obligaciones, pero ¿cómo lo llamamos? Que los saldos registrados son obligaciones genuinas de la compañía. Deudas sociales que dijo hoy. Sí, no, pero al objetivo, ¿cómo lo denominamos? Fíjense que los objetivos venimos llamando exactitud, integridad, exactitud, Propiedad, Propiedad. puede ser. Propiedad, profe. De Propiedad o pertenencia. exactamente, propiedad o pertinencia. Que lo que buscamos es determinar de que ese sueldo y cargo social que se deben sean obligaciones genuinas de la empresa, ¿sí? Es decir, normalmente no tenemos tampoco problema con esto porque nadie, ninguna empresa va a asumir una deuda con un empleado de otra empresa. Pero suele haber inconvenientes cuando hay empresas que están vinculadas o relacionadas, que los empleados por ahí, bueno, no se sabe a qué empresa pertenecen a una, pertenecen a la otra, y bueno, por ahí puede llegar a estar incorrectamente devengado el sueldo de una empresa cuando en realidad corresponde a la otra empresa, ¿sí? Pero salvo en estos casos de empresas con vinculaciones, ¿sí? O grupos económicos, normalmente no vamos a devengar un sueldo de un empleado que no sea de la empresa. Lo que sí puede llegar a suceder, pero está también relacionado con integridad, es que la empresa quizás por una cuestión de normatización, ¿sí? Haya devengado quizás la misma nómina que el mes anterior sin enterarse de que había una baja, sin enterarse que a lo mejor un empleado renunció y entonces, bueno, por error, ¿sí? Por copiar, digamos, lo mismo que pasó el mes pasado o por no enterarse de que habían modificaciones en cuanto a la nómina respecto al mes anterior, entonces devengó un monto incorrecto, ¿no es cierto? Esas son las situaciones en las que pueden llegar a tener diferencias, pero salvo, digamos, esas excepciones, por lo general acá no van a tener problemas. De cualquier manera, siempre para este objetivo también vamos a analizar la documentación de respaldo, que es esa nómina, que puede ser también el libro de sueldos y jornales, así también podemos revisar los recibos, pero los recibos ya implican un poco más de trabajo porque son muchos, ¿no? El libro es como resumido, un resumen de los recibos de sueldo, y la nómina es lo que corresponde al mes en total, digamos, o sea, con todos los empleados
y todos los conceptos que se le pagan y se le retienen. También en este sentido de propiedad, vamos a revisar los convenios gremiales y aquellos con organismos de seguridad social y obras sociales, en el sentido de, esto es cuando hay deuda atrasada, ¿sí? O sea, esto ya puede llegar a incluir deuda que no sea solamente la devengada del último mes, o sea, no solamente la deuda de diciembre, sino que pudo llegar a tener un convenio de pago, porque a lo mejor la empresa se atrasó, supónganse con el gremio, y luego de ese atraso, bueno, hizo un plan de pago para ir pagando en cuotas, ¿sí?, lo que tenía adeudado. Entonces, en esos casos vamos a revisar cuál es el documento, ¿no es cierto?, que se firmó entre la empresa y el gremio, por ejemplo, o con la obra social, para hacer este plan de pago, y vamos a verificar el correcto devengamiento y el correcto pago o contabilización de los pagos correspondientes a ese convenio. Perdón. Profe, Sí. y si adeuda eso es la frasecita que siempre está en los informes de auditoría, que no se debe al sistema previsional y eso. ¿Cómo? No te entendí la pregunta. ¿Viste en los informes finales hay un parrafito que siempre dice, como auditor expreso, que la empresa no debe al sistema previsional argentino, no posee deuda a la fecha? No, ese es es un párrafo de una ley que obliga al auditor a informar cuánto es lo que la empresa adeuda, ¿sí?, al sistema previsional a la fecha de cierre, ¿sí? Ahí el auditor va a informar si tiene deuda, tiene que informar la deuda, y si es o no es exigible, ¿sí?, a la fecha de cierre de los estados contables. Esa es información especial requerida En el informe. al auditor, sí, es un punto, digamos, dentro del informe, que es información especial requerida al auditor por organismos que pueden ser nacionales o provinciales. Ok, profe. Pero para eso, inclusive para ese párrafo, nosotros tenemos que tener ya auditado este rubro, ¿sí? En ese punto, por ejemplo, si nosotros tuviéramos deuda con la obra social y la obra social, además de la deuda de diciembre, ¿sí?, tuviera deuda atrasada, en ese párrafo también se incluiría esta deuda por convenio, digamos. Normalmente cuando una empresa se atrasa con el pago de gremio, obra social, luego hace un convenio, un plan de pago, ¿sí?, con este organismo, y entonces va pagando cuotas, y esto está formalizado, ¿sí?, en una documentación de respaldo. Entonces nosotros lo que tenemos que informar en ese párrafo también que decís, además de auditar los estados contables, en ese párrafo tenemos que informar lo que se adeuda, ¿sí?, no solamente del último mes, sino lo que se adeuda en estos convenios de pago. Bien. En cuanto a esos convenios de pago, lo que tenemos que verificar, ¿sí?, es el correcto devengamiento de los intereses, porque ahí sí podemos llegar a tener intereses, ¿sí? O sea, en la deuda previsional o en los sueldos normalmente no tenemos intereses, ¿sí? Ahora, si esto ya entra en un plan de pago, ya sea un plan de pago de la AFIP, o un plan de pago con la obra social, o un plan de pago con los gremios, normalmente sí tiene intereses punitorios, ¿sí? Resarcitorios y punitorios pueden llegar a tener. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que verificar el plan, o sea, si es un plan de la AFIP, o la documentación de respaldo del convenio, y asegurarnos de que esté correctamente devengado esos intereses a la fecha de cierre. Lo mismo que cualquier pasivo, ¿sí? Pasa que normalmente este tipo de pasivo no suele tener intereses, salvo estos atrasos, ¿no es cierto? Bueno, presentación. Presentación, dice acá presentación, revelación, pero en realidad es exposición. Los componentes del rubro otra vez, están apropiadamente clasificados
y descriptos, y se expone la información que corresponde de acuerdo a las normas contables vigentes. ¿Qué vamos a verificar? La adecuada clasificación en corriente y no corriente, ¿sí? Y además, digamos, como contrapartida, porque no es específico del rubro, pero como contrapartida, vamos a verificar la correcta discriminación de los sueldos en el anexo de gastos, ¿sí? Ay. Disculpen. Ahí está. Tengo un problema porque tengo las ventanitas del Zoom, ¿sí? Entonces por ahí las ventanitas del Zoom me quieren tapar algo. Quiero correr las ventanitas del Zoom, pero se me mueve toda la presentación. Bien. Factores o áreas de riesgo. Bueno, ¿cuáles son en este rubro los principales riesgos que puede tener el auditor de no detectar, ¿sí?, algunas cuestiones o errores de la contabilidad de la empresa? Bueno, uno de los más importantes es el tema de las contingencias laborales, ¿sí? Las contingencias laborales, ¿por qué creen ustedes que se dan? Accidentes. Accidentes. ¿A qué te refieres con accidentes? Y con que haya ocurrido accidente y se da, no sé, juicios, me refiero en general. Bien. Me salió eso. Bien, juicios puede ser por accidente, pero puede ser también juicios por indemnizaciones. Ejemplo, si la empresa despidió a un empleado, el empleado considera que lo despidió sin justa causa, bueno, le inicia acciones legales por reclamo de indemnizaciones, ¿sí? O sea, todo lo que es contingencia tiene que ver, puede llegar a ser un accidente, pero un accidente de un empleado que le inicia juicio a la empresa, ¿sí? Entonces siempre estamos ante situaciones que al cierre aún no se han resuelto. ¿Sí? Por si nosotros tenemos un accidente, ese accidente, bueno, de alguna manera, no sé, le cubrió la ART y ya está, ¿sí? No hay ninguna contingencia en ese sentido. La contingencia se genera cuando el empleado, por una de estas razones que ya nombramos, le inicia acciones judiciales a la empresa y a la fecha de cierre de los estados contables no tenemos una información cierta de cuánto es lo que la empresa va a tener que afrontar, ya sea de indemnizaciones o, en el caso de accidentes, también son indemnizaciones, ¿sí? ¿Por qué digo que la empresa no sabe todavía? Porque el proceso aún no ha concluido, ¿sí? Entonces, si el proceso aún no ha concluido, lo que hacemos al cierre, ¿qué es? La previsión de pasivo. Una previsión, muy bien, una previsión, que es una previsión de pasivo, y las previsiones de pasivo son pasivos contingentes, ¿sí? Habíamos visto, a diferencia de las previsiones de activo, que son regularizadoras, ¿sí? Las previsiones de pasivos son pasivos contingentes. Y estos pasivos contingentes tienen esa cuota de incertidumbre, ¿sí? Y todo lo que sea incierto en su determinación es un riesgo para la auditoría, ¿sí? Es un riesgo para la auditoría. Por lo tanto, es siempre el factor que más buscamos estar respaldados, es decir, buscar documentación de respaldo que no solamente nos muestre la estimación de la empresa, sino que además nos quede como papel de trabajo de respaldo de por qué hicimos esa previsión, ¿sí?, por indemnizaciones, y por qué la hicimos por ese monto. Porque nosotros, como contadores, auditores, en principio no somos nosotros los que vamos a decidir realizar esta previsión, por ejemplo, previsión por indemnizaciones. No es que yo como auditor voy a decir, la empresa tiene que previsionar por indemnización.
Esto surge, en primer lugar, de un informe del sector jurídico, surge de la decisión de la empresa de previsionar, ¿sí? Y luego surge de la posible estimación, porque si ustedes se acuerdan de las situaciones contingentes, cuando veíamos contingencia, para poder contabilizar una contingencia, tenemos que determinar 3 cuestiones. Una, que el hecho generador sea en el ejercicio que estamos auditando, es decir, el despido, el accidente, tienen que haber sucedido en el ejercicio que estamos auditando, ¿sí? Ese es el primer punto. Lo segundo es que a fecha de cierre de los estados contables y hasta la fecha del informe de la auditoría, yo no tenga una confirmación o una certeza de cuánto es el monto a abonar, ¿sí? Por este juicio. Y el tercer elemento que necesitamos para contabilizar una contingencia es que pueda ser valuable o medible, ¿sí? O sea, que yo pueda decir, bueno, voy a hacer una contingencia por determinado monto. Y es ahí donde está el riesgo, muchas veces, del auditor, porque el auditor no es abogado, bueno, no en todos los casos, hoy día hay contadores que son abogados también, pero en todo caso no es el mismo abogado de la empresa, porque si no tampoco podría ser el auditor, que va a estar determinando o que está siguiendo, digamos, el proceso judicial para la determinación de cuánto es el monto que va a tener que pagar la empresa. Entonces, siempre buscamos el respaldo de este sector jurídico con respecto al importe, ¿sí? Ahora, la empresa puede decidir, tiene la facultad, porque son los estados contables, son de propiedad de la empresa, si contabilizar esta previsión o no hacerlo, ¿sí? Ahora, lo que nosotros como auditores tenemos que llegar a un juicio de valor de entender si la constitución de esta previsión y el consecuente resultado negativo, ¿sí?, afectan o no afectan mi decisión con respecto a si esos estados contables reflejan la realidad patrimonial y financiera del ente. ¿Qué quiero decir con esto? Supónganse que la empresa tiene un juicio muy importante con un empleado que, no sé, trabajó 50 años en la empresa, por decir algo muy grande, ¿no? Y al cual, si llegado el caso, tenemos que pagar, o sea, la empresa tiene que pagarle esa indemnización, es un monto muy significativo, ¿sí? Entonces, vemos, más adelante vamos a ver la parte de informes, pero cuando las diferencias detectadas, ¿sí?, son significativas o muy significativas, van a afectar lo que yo como auditor voy a emitir como opinión. O sea, van a afectar mi opinión, ¿sí?, con respecto a los estados contables. Si la empresa dice, con respecto a este juicio que le venía diciendo, que es muy significativo, dice, no voy a previsionar. ¿Y por qué podría no previsionar la empresa? Porque si yo hago un asiento, indemnizaciones a indemnizaciones por despido, y esa indemnizaciones es un monto importante, ¿sí?, puede llegar a modificar el estado de resultado de la empresa significativamente. Entonces la empresa dice, no quiero mostrar ese resultado negativo porque todavía no sé qué va a pasar con el juicio, no sé si le voy a tener que pagar. A lo mejor vamos a estar 5 años peleando, que sucede en la Argentina, ¿no? A veces más de 5 años. Entonces la empresa dice, no quiero modificar, no quiero constituir esta previsión. Y es ahí donde nosotros vamos a tener un riesgo muy importante, ¿sí?, en decir, ¿qué hacemos? ¿Está bien que la empresa no contabilice esta previsión? ¿No está bien? ¿Afecta mi informe? ¿No afecta mi informe? ¿Sí? O sea, ahí donde focalizamos más que nada el tema de la auditoría de este rubro, ¿sí? O sea, en general les quiero decir que la auditoría de este rubro, deudas sociales, no es demasiado complicada, salvo en esta parte. ¿Sí? Acá es donde tratamos así como de detenernos un poco más, ver un poco mejor qué pasó, buscar recabar más informaciones, incluso muchas veces vamos al
al punto de pedir una carta con manifestaciones de la gerencia para quedar totalmente resguardado de que la empresa es la que nos quiere previsionar. Nosotros le sugerimos, nos parece correcto, ¿está? Pero bueno, entonces para resguardar nuestra opinión y nuestro informe necesitamos tener pruebas, que son todos esos papeles de trabajo, de que nosotros hicimos nuestro trabajo de auditoría y bueno, después puede ser que la empresa tome otra decisión. Profe, Sí. y si el abogado te dice, gano seguro esto, ¿ahí qué se hace? ¿Se deja constancia de que el abogado, de la responsabilidad del abogado? Sí, todo eso se pide en esa carta de manifestación en la gerencia, se solicita cuando tenemos todo ese tipo de respuestas que voy a decir, no sé, no estoy tan seguro. Entonces voy a decir, bueno, la empresa toma las decisiones que quiere, los abogados de la empresa le pueden decir lo que quieren también, pero yo quiero quedarme con un papel de trabajo que resguarde, ¿sí?, mi opinión. Ustedes me dijeron esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la información verbal? El abogado te puede decir, nah, yo soy re capo, nunca perdí un juicio. Bueno, sí, ponele, créele. Nosotros no vamos a ir a investigar al abogado. No llega hasta ahí nuestro poder de detectives, ¿sí? O sea, nosotros no vamos a ir a ver qué tal es el abogado, si perdió muchos juicios. No. Nos quedamos con lo que la empresa decida, porque en definitiva son los estados contables de la empresa. Pero sí tenemos que tener un resguardo escrito y firmado de que la empresa decidió esto, en función a lo que le dijeron los abogados. ¿Sí? Y si la empresa no quiere previsionar, bueno, es la responsable de sus estados contables. Ahora, después vamos a ver en la parte de informe si esto va a afectar mi informe de auditoría. Yo puedo decir, bueno, está todo bien. Les voy a decir ahora con palabras coloquiales, ¿sí? Está todo bien, los estados contables de la empresa están todo bien, pero, y ese pero vamos a ver más adelante que significa una salvedad, ¿sí? Pero hay un juicio con un empleado que tiene tantos años en la empresa, que si llegara a perder la indemnización que reclama es de tanto. Y eso es una salvedad. Entonces nosotros decimos, bueno, esto está, una salvedad. Esa salvedad puede ser determinada o indeterminada. Si podemos saber bien el monto o no. ¿Está? Entonces, por eso digo, nosotros tratamos de cubrirnos en todo lo que sea contingencias y estimaciones, tratamos de cubrirnos lo mejor posible a los efectos de no caer en un error. ¿Sí? Porque después van a decir, ah, no, el auditor no previsionó. Bien. Factores o áreas de riesgo, seguimos acá. Otro riesgo bastante común es esto de la simulación de la relación laboral o la inversa. O sea, que la empresa tenga, decimos en los organismos públicos, decimos el empleado ñoqui, ¿no? Por lo general no se suele hablar del empleado ñoqui de las empresas, pero hay empresas que los tienen. ¿Sí? Hay empresas que para descontar resultados o para tener resultados negativos, lo tienen como empleados, no sé, a la mujer, al hijo, al sobrino, al pariente, son todos empleados y a veces no lo son. Entonces, simulaciones de relaciones laborales. Se muestran como relaciones laborales, pero a lo mejor no lo son. Esto es un área de riesgo para la auditoría, ¿sí? Y es un área de riesgo bastante complicada de detectar, porque normalmente nosotros no estamos mirando si el empleado va y trabaja o no trabaja, sino que vemos la documentación de respaldo. ¿Sí? La documentación de respaldo que nos puede llegar a ser de utilidad en este caso son las tarjetas de reloj, ¿sí? Donde vemos que si el empleado asiste normalmente, marca, no marca, bueno. Así también tenemos el otro cantar de la situación, que es cuando la empresa tiene empleados monotributistas, que en realidad son empleados, pero le facturan a la empresa. Entonces nosotros en lugar de ver un sueldo a pagar, vemos un recibo, ¿sí? Emitido por, no sé, la contadora Paulina Cipilibán emitió un recibo y en realidad es empleada. Bueno, ahí tenemos otra área de riesgo, ¿sí? Esto es bastante común, por lo general no podemos ir en contra de la decisión de la empresa, ¿sí?
Simplemente, bueno, tenerlo en cuenta y dejarlo bien documentado a los efectos de no correr riesgo. Profe, ¿cómo es el tema ese digamos, que le hacen ser monotributista a los empleados? Porque muchas veces lo vi, digamos, y quería saber cuál es el porqué, digamos. ¿El por qué? Y para no pagar las cargas sociales. Claro, pero ¿por qué al tenerlo como monotributista, digamos, la empresa está cubierta? Porque una vez que el empleado se hace monotributista, el empleado ya está, digamos. En realidad no es tan así. La ley de la Ley Nacional de Empleo no prevé esta figura, digamos, del empleado monotributista. Este es un avivado argentino, o sea, empezó haciendo el mismo Estado y como lo hizo el Estado, lo hicieron las empresas. Y bueno, es una situación anormal. ¿Sí? O sea, no está bien, no está dentro de la ley. Es una situación que está fuera de la ley. El tema es verificar de que es un empleado y no es una persona que le presta servicio a la empresa. ¿Sí? O vos podés tener, por ejemplo, el contador de la empresa, vamos a hablar de un caso que somos muy cercanos, el contador de la empresa que tiene su estudio contable, que trabaja en otro lugar, le lleva la contabilidad de la empresa, le lleva los impuestos a la empresa, pero es un servicio que le está prestando a la empresa y por lo tanto le factura. En ese caso está bien, no es un empleado de la empresa. Ahora, imagínate vos el mismo contador, ¿sí? Pero que tiene que cumplir horarios dentro de la empresa, que tiene su equipo de trabajo, la computadora, el sistema, está todo dentro de la empresa. Él tiene que ir de lunes a viernes en determinado horario específico, marcar tarjeta o marcar huella que se usa ahora. Entonces, ya hay una relación de dependencia. Responde, ¿sí? A un superior, a un supervisor. Hay una relación de dependencia. Pero con la empresa conviene más que sea monotributista y le facture, entonces, bueno, cumple todas las funciones de empleado en relación de dependencia, pero en lugar de pagarle por un recibo de sueldo, el empleado le emite una factura o un recibo tipo C. ¿Qué pasa, me vas a decir vos, si el auditor detecta esto? Y bueno, no puede hacer mucho en realidad. Como siempre digo, no tenemos el poder de policía, no somos la policía. ¿Sí? Nosotros lo detectamos, podemos llegar incluso a tener un diálogo con la empresa al respecto, pero no vamos a cambiar esta situación. Sobre todo hoy día que, como les digo, lo hace el Estado. O sea, yo no sé si alguno de ustedes trabaja, pero ya es bastante normal trabajar en la municipalidad y tener que facturar, trabajar no sé, en el centro de convenciones y tener que facturar, o sea, en el hospital, miles de lugares. Entonces, bueno, esta es una situación que sucede. ¿Cuál es el riesgo para el auditor? El riesgo para el auditor radica o puede radicar en dos situaciones. Una situación es que el empleado, ponerle monotributista, le haya facturado a la empresa y la empresa no le haya pagado, ¿sí? O que tenga deudas con este empleado. Y normalmente cuando suceden los atrasos o los inconvenientes, luego ¿qué pasa? El empleado blanquea su situación y dice, no, yo no soy monotributista, yo soy empleado y ahora quiero todos mis derechos. Y le inicia acciones a la empresa. Ese puede ser el riesgo, ¿sí? Que luego de un periodo de tiempo el empleado decide, no, esto no corresponde, esto no es así, esto no es legal, y bueno, le inicia acciones a la empresa. Entonces ahí volvemos a caer en el tema de la contingencia otra vez. Bueno. Este es un tema muy delicado, muy delicado. Y es muy delicado de tratar cuando somos auditores de las empresas. Bien, otro factor o área de riesgo es el pago de anticipos de sueldos, ¿sí? O los sueldos pagados en efectivo. Siempre todo lo que sea pagado en efectivo da lugar a algún tipo de riesgo, porque no siempre tenemos la suficiente
respaldo documental, ¿sí? Distinto es los pagos de sueldo que se hacen de forma bancaria, ¿sí? Por transferencia bancaria, que bueno, nosotros tenemos, digamos, podemos revisar, digamos, la operatoria y no tenemos mayores problemas, pero cuando los pagos de sueldo se hacen en efectivo, y bueno, y ahí pueden haber problemas. ¿Por qué pueden haber diferencias? Porque hay muchas veces que las empresas le dicen, mirá, yo por recibo de sueldo te doy tanto, a tu bolsillo te va a quedar tanto, pero el recibo de sueldo va a decir otra cosa. Esto también se da. Entonces, ¿qué pasa con los pagos en efectivo? Los pagos en efectivo son un área de riesgo, ¿sí? Como así también es un área de riesgo los anticipos. ¿Por qué? Los anticipos a veces se dan anticipos a los empleados, se contabiliza en su momento el anticipo del empleado, pero luego el sector que se encarga del pago muchas veces no hay un cruce correcto de información, y entonces el que le pagó no tiene el comprobante de respaldo del anticipo y por lo tanto le paga sin descontarle ese anticipo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un factor de riesgo. Es decir, bueno, ¿cómo tenemos anticipos por un lado y sueldos a pagar por el otro, y estos anticipos no se compensan con los sueldos? ¿Sí? Bueno, a veces pasa esto. Duplicación de pagos en remuneraciones, bueno, todo lo que es lo que la contabilidad hace de manera sistemática todos los meses, sobre todo en periodos, digamos, donde no hay inflación y los montos no varían mes a mes, bueno, es muy probable que se cometan errores por duplicación. Y bueno, siempre pueden haber errores en las liquidaciones en los sueldos, ¿sí? O sea, esto pueden llegar a surgir errores en la misma nómina. Si nosotros controlamos la nómina, decimos, bueno, está bien, lo que está contabilizado coincide exacto con la nómina, pero el nómina está mal. Es decir, el cálculo de las liquidaciones de sueldo está mal. Bueno, estos son las áreas de riesgo. Bueno, en cuanto a este rubro, es un rubro que está muy regulado por leyes laborales y la ley de contrato de trabajo. O sea, es un rubro que ustedes van a tener que tener en cuenta todas estas normativas que encima van cambiando. Yo voy a ver acá si las mías no están muy desactualizadas. Ya, quédate quieta. En principio, bueno, tenemos esta obligación legal de la Ley de Contrato de Trabajo, en el artículo 52, que habla de que la empresa tiene que llevar este libro especial, ¿sí? Los empleadores deberán llevar un libro especial registrado y rubricado, ¿sí? En las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, en el que se consignará la individualización íntegra y actualizada del empleador, nombre del trabajador, estado civil, fecha de ingreso y egreso, y todo lo que corresponda a remuneraciones asignadas y percibidas, como así también todas las retenciones que sufrieron. Bien, ¿por qué hago especial énfasis en este libro? También en nuestro informe, así como hablamos recién de que el auditor tiene la obligación de emitir en su dictamen un punto que habla sobre las deudas previsionales. Hay también, de parte, digamos, de esta ley nacional, la obligación al auditor de informar, ¿sí?, de que todo lo que surge, los saldos que surgen en los estados contables, son o están respaldados por los libros obligatorios, ¿sí? Dentro de esos libros o registraciones obligatorias, aparte del libro diario, que es más obvio, los libros mayores, este libro especial, por eso dice que tiene que cumplir las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, este libro especial del artículo 52 es uno de los libros que nosotros tenemos que auditar de que la empresa tenga actualizado a la fecha de cierre. ¿Por qué digo esto?
porque normalmente, no voy a decir normalmente, pero bueno, pueden llegar a encontrarse con empresas que, si bien tienen el libro, existe el libro y está rubricado, pero no lo tienen completo a la fecha de cierre. ¿Por qué? Porque esto es un trabajo que debería hacerse, así como se hacen los recibos de sueldo, en el mismo momento se hacen los recibos de sueldo, y se hacen las liquidaciones del 931, y se hacen las liquidaciones de la parte de gremio, en ese mismo momento debería hacerse este libro. Pero, como no hay nadie que lo esté controlando mes a mes, normalmente llegamos a la fecha de la auditoría y el libro está, tiene la hoja rubricada, pero no está actualizado a la fecha de cierre. Entonces, como nosotros después en nuestro informe vamos a decir que esos saldos que están contenidos en el estado contable surgen de los libros legales, tenemos que asegurarnos de que este libro esté completo. Si no, vamos a estar diciendo algo que no es real. Bueno, este punto está un poco desactualizado porque habla de individualización de las personas que generan derecho a la percepción de asignaciones familiares. Hoy por hoy, las asignaciones familiares se cobran directamente del ANSES y por lo tanto ya no tenemos esta cuestión acá en el libro especial, ¿sí? Porque anteriormente se le pagaba, por ejemplo, las cargas de familia, ¿sí? Las asignaciones familiares por hijo, por ejemplo, la empresa la pagaba y después lo descontaba del 931. Ahora actualmente esto ya directamente paga el ANSES, entonces esto ya no es importante. Bueno, esto habla todo del libro, ¿no? Seguía con el libro. Bueno, en la cuestión de este libro, dice la misma norma, el artículo 52, que está prohibido, y esto nosotros tenemos que auditar de alguna manera, está prohibido alterar los registros correspondientes a cada persona empleada, dejar blancos espacios que no estén correctamente anulados, hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas en el espacio respectivo, con la firma del trabajador a que se refiere el asiento. No, está prohibido o no se permite tachas, anotaciones, suprimir fojas o adulterar los folios, ¿sí? Cuando se trate de un registro de hojas móviles. Bueno, todas estas son cuestiones legales que ustedes van a tener que tener en cuenta, pero ahora es un poco así como muy aburrido leer todo. O sea que el libro, que es obligatorio por ley, tiene que seguir con, digamos, las condiciones de la ley. Yo supongo que en alguna materia ustedes vieron este tema del libro de sueldo, ¿no? ¿Lo deberían haber visto? ¿En alguna materia? Derecho laboral. ¿Sí? Bueno, bien, entonces. Vuelvan ahí a derecho laboral y repasen. Así. Bien. Bueno, así como vimos en bienes de uso, este rubro normalmente se maneja con pruebas globales. Esto lo habíamos mencionado recién, porque en su mayor parte, digamos, no es un rubro que tenga demasiadas posibilidades de error. Entonces, normalmente hacemos primero una prueba global y si la prueba global nos da bien, ya bueno, no tenemos la necesidad de ir punto por punto. Bueno, esta prueba global, que es la prueba global del sueldo, para determinar el total de sueldos sujetos al pago de cargas sociales. ¿Sí? Bueno, entonces, perdón. Vamos a hacer, o necesitamos como documentación de respaldo, es este libro de ley que hablábamos recién, del cual vamos a tomar los sueldos brutos, ¿sí? También se puede hacer con la sumatoria de recibos, pero si lo hacemos con la sumatoria de recibos, quiere decir que
por alguna razón no tenemos o no confiamos con ese libro de ley. ¿Sí? Deberíamos, o sea, la documentación fehaciente sería el libro. Bien, tomamos los sueldos brutos, le restamos los sueldos brutos del personal cuyo sueldo bruto supere el tope de retenciones, más ese monto en pesos del tope por la cantidad de personal que supere ese tope. Total de sueldo sujeto al pago de cargas sociales. Y la prueba global de cargas sociales en realidad es bastante más sencilla. Tomamos los sueldos brutos según el cálculo que hicimos recién y los multiplicamos por las cargas sociales que tengan una alícuota unificada, ¿sí? Para ellas las podemos hacer y con eso determinamos cargas sociales, ¿sí? O sea, ¿qué es en definitiva? Tomar el total de los sueldos y multiplicarlos por los porcentajes correspondientes y verificar si eso coincide con lo que registró la empresa, ¿sí? Si no coincide, vamos a tener que analizar empleado por empleado, a ver, digamos, si la sumatoria del total de empleados nos da lo que está contabilizado por la empresa. De cualquier manera, como les dije, normalmente esto es solamente el mes de diciembre, por lo tanto no es un esfuerzo muy grande. Eso ya lo dije. Bueno, y ahí terminó la presentación de esta parte de sueldos. Bueno, bien, en esta parte de sueldos y jornales, como a su vez también la parte a veces, la parte impositiva, ¿sí? Nosotros como auditores, no siempre, es decir, no en todos los casos, tenemos la expertise, digamos, necesaria para la auditoría de este rubro, que es, hay empresas, ¿no es cierto?, que tienen 4, 5, 6 empleados, no hay problema, pero hay empresas que tienen un gran plantel de empleados en relación de dependencia, y entonces muchas veces esto lo tenemos que analizar y presupuestar allá en la etapa de planificación, ¿sí? Decir si vamos a necesitar o no otro, ¿sí? Contador, ¿sí? Que pueda quizás tener más expertise en todo lo que sea liquidación de sueldos, ¿sí? Esto es, como le digo, para empresas que manejan mucho personal, ¿sí? Normalmente nosotros como auditores decimos, no me puedo detener a verificar de si la empresa liquidó bien todos los sueldos durante todo el año y si lo que quedó al cierre es lo único que existe, ¿sí? Que es lo que nosotros deberíamos informar como auditores. Entonces, o bien trabajamos con un equipo de auditores en donde, bueno, dentro de este equipo hay una persona o un contador que es más especialista en esta parte, o bien dentro de nuestro presupuesto a la empresa le solicitamos que, bueno, para la auditoría, por ejemplo, del rubro sueldos, vamos a contratar específicamente a una persona que sea especialista en esto, ¿sí? Porque así como los médicos, ¿sí?, son especialistas en distintas traumatologías, también asimismo los contadores, no todos los contadores saben todas las cuestiones, digamos, relacionadas con sueldo, con impuestos. Si hay contadores que son, por ejemplo, expertos en algún determinado sector impositivo, ¿sí?, por decirlo, no sé, supónganse que a mí me piden la auditoría ahora para una empresa ganadera y yo de liquidación de primera categoría no me acuerdo nada, o sea, más allá de lo poco que pude haber visto hace 21 años que me recibí. Entonces voy a necesitar el asesoramiento de un especialista en esa área impositiva, ¿sí? Entonces, bueno, no quiere decir esto que nosotros como auditores tengamos que saber todo lo que corresponde, digamos, al sector contable, ¿sí? Muchas veces
es importante que esta cuestión la tengamos en cuenta al momento de la planificación para poder presupuestarlo correctamente y no quedar después tener que, ¿no es cierto?, pagar de nuestros honorarios a un profesional. Esto no solamente con contadores, podemos llegar a necesitar ingenieros, abogados, o sea, dentro de nuestro equipo de auditoría podemos necesitar especialistas en distintas áreas, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este rubro, a este tema, a los otros temas de pasivo que vimos en las clases anteriores? ¿Alguna pregunta con respecto a la práctica o cualquier otra pregunta que quieran hacer? Tenemos tiempo ahora, porque no voy a empezar tema nuevo, vamos a seguir con el desarrollo de los trabajos prácticos. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Bueno, dejamos acá entonces. Facu, si querés pausar, tener la grabación.